Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Mundo Neurodiverso, un episodio más de Paso a Paso, el espacio donde profundizamos sobre los temas que giran en torno a las condiciones del neurodesarrollo. Yo soy Laura Ríos, soy cofundadora de ATSAN y hoy vamos a estar hablando sobre el tema las señales de autismo. Sí. Específicamente vamos a hablar sobre eso porque esto nos va a ayudar a que los papás identifiquen lo más pronto posible si necesita una valoración su hijo y también para diferenciar entre esto es parte de un desarrollo regular o esto y esto y esto ya me están indicando que el desarrollo está siendo diferente en mi hijo y necesito una valoración para una atención temprana, etc. Y bueno, para este tema de las señales de autismo está con nosotros Celeste Chávez. Celeste, nuevamente bienvenida a hablar aquí en este espacio de Paso a Paso. Celeste es nuestra coordinadora del Departamento de Evaluación, un departamento importante porque es el primer contacto que tienen los papás cuando empiezan a venir acá, ¿no? O las personas, porque también vienen adultos a diagnóstico. Es el primer contacto, primero pasan por el área de evaluación, ya después pasan al departamento de terapias. Entonces es nuestra primer cara con los papás. Celeste, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Platícanos, ¿cuáles son las señales de autismo? Híjole, son bastantes las cosas que tenemos que observar. Algo súper importante es que conocer el desarrollo regular nos va a ir dando esta facilidad para identificar, como bien lo dices, qué cosas son solamente de desarrollo, es decir, que con un poquito de estimulación van a continuar un proceso regular y que en algunas ocasiones la suma de varias características es lo que nos haría pensar en que nuestro pequeñito puede estar dentro del espectro y que entonces necesitaría otro tipo de evaluación y otro tipo de abordaje. Ok. Sí se puede dar que algunas conductas que se presentan de manera aislada y solo por un corto periodo de tiempo no nos indique que tenga un diagnóstico. Se me ocurre ahorita como hablar en tercera persona. Es una parte de una etapa que algunos niños lo presentan, sí, por un tiempo corto y ya cambia. Exactamente. No es lo mismo hablar en tercera persona por años. Todo el tiempo, exacto. Bueno, entonces empezamos. ¿Cuándo podemos empezar a observar esas conductas? ¿Desde que nace? Casi. No necesariamente. Algo que observamos y lo platicaba o lo he platicado con muchas familias es que sí, en ocasiones, no en todos los casos, pero en ocasiones hay indicios desde que nacieron, ¿no? ¿En serio? Hay familias, hay mamás que me dicen, es que siempre fue diferente, ¿no? Desde que nació el llanto y no lo podía consolar con nada. Y entonces, muchas veces, por ejemplo, después de años se dieron cuenta que la parte sensorial era tan fuerte que entonces tenerlos abrazados les resultaba incómodo. Y entonces mamá trataba de consolarlo abrazándolo y lejos de ayudarlo a consolarse, terminaba haciendo que el llanto fuera mucho mayor, ¿no? Entonces, sí, esta cuestión de la cantidad de llanto es importante tenerla en cuenta. Es necesario e importante que el bebé llore, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando es demasiado, es decir, que sí todo el tiempo está llorando, que es muy difícil consolarlo, que decimos, híjole, ya hice de todo y no logro darle como este consuelo, esa parte puede ser un dato importante, no necesariamente de autismo, pero de que es importante revisarlo. ¿Sale? Claro, porque puede significar muchísimas cosas el llanto de un bebé. Así es. Entonces, ¿a partir de qué edad sí ya hay que estar como observando? ¿A qué edad del desarrollo ya es
clave, parteaguas. No sé si tú dime si existe esta edad en donde a partir de aquí esto ya empieza a ser más evidente y hay que estarlo observando. Sobre todo entre los 12 y los 18 meses es cuando podemos observar muchas más cosas, porque alrededor de los 12 meses ya estaríamos observando cuestiones como la integración del lenguaje y la intención comunicativa que presenta nuestro chico. Entonces, son estos bebecitos que tal vez todavía no hablan con palabras como tal, pero este dedito mágico les consigue el mundo, ¿no? Y entonces es y entonces voltea a ver lo que quiere, señala y triangula la mirada con nosotros para confirmar que estamos recibiendo este mensaje. Entonces, no necesariamente hablan como tal, pero sí nos comunican muchísimas cosas. Para los 12 meses, esta comunicación tendría que estar ya consolidada, ¿no? Tal vez hay pequeñitos que tardan un poquito más en hablar. Sí, definitivamente, la pandemia ha tenido muchísimo que ver en esta cuestión del desarrollo del lenguaje, pero es importante no dejarlo como a la ligera, ¿no? No decir, es por la pandemia, es que es hijo único, es que no convive con nadie más. Sí, sin embargo, el desarrollo del ser humano está, digamos que, normado como por ciertos periodos en donde se van desarrollando estas habilidades con o sin la estimulación, por ejemplo, del entorno escolar, ¿no? Los chicos van adquiriendo el lenguaje porque escuchan a mamá y a papá hablar. Entonces, esa parte es importante tenerla muy, muy en consideración. Ok. Bien, entonces, desde pequeños podemos observar. ¿Qué más es lo que se puede estar observando? Algo que vemos mucho es la disminución en el contacto visual, ¿no? Muchos de nuestros chicos no hacen tanto este contacto visual, no nos miran todo el tiempo, no nos comparten su experiencia y su vivencia a través de la mirada, que suena algo muy complejo, pero es tan sencillo como que toman un objeto y te lo muestran para compartirte que le está gustando el objeto. O te señalan cosas. Exactamente. Mira la luz, mira el perro. Exactamente. Okay. Y empiezan con compartir no solamente el objeto, sino la emoción que me produce ese objeto, ¿no? Porque muchos chicos dentro del espectro nos muestran cosas, pero nos muestran cosas de una forma instrumental. Es decir, te muestro una letra, espero a que digas el nombre, y una vez que dijiste el nombre, desaparece, o ya no necesito de ti, y entonces regreso a donde estaba, que era con mis letras, por ejemplo. No es como jugar contigo. Exacto. Si te involucran una parte de mi juego, pero no estoy jugando contigo. Exactamente. Sí, esa parte del contacto visual es muy importante. Algo que observamos también es la respuesta al nombre, ¿no? Es normal que de repente los chicos no nos hagan caso y que de repente les repetimos varias veces el nombre. Sin embargo, es importante revisar si, aunque sea de forma esporádica, lo hace, o si de plano no nos hace caso, o solo me hace caso cuando le digo cierta palabra, ¿no? Hay pequeñitos que si les digo fulanito, no me hace caso, pero si le digo mira, él ya sabe que le voy a dar algo. ¡Papas! Ajá, y entonces luego la mirada, ¿no? Pero tiene que ver con esta asociación que están haciendo entre palabras y que esperaríamos que la primera asociación fuera hacia su nombre, no hacia otras palabras. Entonces, esa parte también es súper importante tomarlo en cuenta. Alrededor de los 12 meses ya tendría que estar mucho más consolidada. Ok. Y al revés, o sea, una cosa es que ellos nos llamen la atención. Y si, por ejemplo, yo le digo, mira, ahí hay un perro, ¿cómo respondería un chico en este espectro? Muchas veces no se presenta esta atención conjunta, es decir, estamos viendo y percibiendo lo mismo. Y entonces, algo que veíamos es que tú le puedes señalar, pero posiblemente él se va a quedar viendo a lo que le interese. O a veces miran solamente partes de los objetos y esa parte puede también llegar a ser como muy confusa, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, y hay muchos casos en donde nos dicen, es que me pone mucha atención a la boca. Sí, solamente está viendo tu boca, no está viendo tu cara como como un conjunto y como, esa es la cara de mamá, sino que dice, eso es muy interesante, se mueve de forma muy interesante y miran fijamente solamente partes del objeto en vez del objeto global. Una atención enfocada a una parte nada más. A un detalle mínimo, exactamente. Esta atención a detalle. Exactamente. Que puede ser en las personas o en los objetos o en los animales. Sí. Nos pasa, por ejemplo, las rueditas de los coches, ¿no? Los ventiladores.
las luces, las sombras. Si estamos jugando con animales, la cola del dinosaurio o los piecitos del dinosaurio. Entonces, ese tipo de mirada con una atención al detalle, más no al objeto global, también es una característica que vemos frecuentemente. Ok, eso es en cuestión de atención. En cuestión de su juego, ¿cómo es el juego de los niños Algo que vemos en el espectro? es que el dejarnos colaborar dentro del juego no es algo que les encante. Muchas veces es yo juego para mí y juego de esta forma y me la paso genial, pero no es un juego que sería como tan esperado. Algo que vemos es que este juego simbólico de hacer como que este objeto tiene otras características y estas cualidades es algo que llega a ser muy complejo, ¿no? Este típico juego de tomo una banana y hago como que estoy hablando por teléfono y entonces te lo paso. Muy probablemente un chico dentro del espectro, si le gustan las bananas, es que lo va a agarrar y se lo va a comer, pero no necesariamente va a seguir este juego o esta imaginación de este objeto tiene otras cualidades como un teléfono. Hacer esta simulación de una conversación por teléfono. Así es. Ay, te paso a tu mamá y aunque no sepan hablar, Empiezan, sí, y hacen como este balbuceo y así. Esa parte es algo que no es tan frecuente encontrarlo dentro del espectro. Su juego suele ser mucho más repetitivo, mucho más estereotipado, le llamamos, es decir, juegan a la misma cosa de la misma manera, ¿no? Les encantan las letras, pero entonces solamente es para alinearlas, ¿no? Y si tú la pones en el orden en el que tal vez no lo quería poner, pues ya se enojó, ¿no? O les encantan los coches, pero solo los forman, o los clasifican por color, o los acomodan de una forma que para ellos tiene todo el sentido del mundo, pero que los demás no terminamos de comprender cuál es este sentido que tiene ese juego. De acuerdo, es importante entonces observar cómo juegan. ¿En qué otro punto también son estas conductas, estas señales de autismo? Algo muy importante tiende a ser esta cuestión social, en donde es importante ver cómo se relacionan con otros chicos. Si buscan jugar con pequeñitos, porque muchas veces buscan acercarse a adultos, porque saben que van a obtener cierta respuesta y cierta cooperación de nuestra parte. Pero cuando son chicos de su edad, o a lo mejor más pequeños, un poquito más grandes, es donde tienen como más dificultades para poder interactuar. Y son estos chiquitos que si vamos a la fiesta infantil, tal vez se van a quedar pegaditos conmigo, ¿no? O tal vez no se van a acoplar a lo que los demás chicos están jugando, sino que va a dar vueltas por el jardín o va a hacer otras actividades, pero el integrarse dentro del juego que están llevando los demás pequeñitos posiblemente le cueste un poquito más. Ok. Y si vemos que se integra, pero aún así notamos señales de autismo, ¿cómo qué sería? Por ejemplo, hay papás que me dicen, es que si se integra, fíjate, y esto están correteando todos juntos. O sea, ¿qué es esa clave para decir si se está integrando o no se está integrando? Algo súper importante es si el juego está teniendo realmente un sentido de juego y estoy compartiendo esta emoción con el otro, o si solamente estoy buscando esta estimulación sensorial, ¿no? Algo que hacen mucho es corretear. Y entonces ya vio que viene un niño corriendo y corretea, ¿no? Pero cuando le toca cambiar y entonces yo soy el que corre detrás de ti y entender cómo estas dinámicas de primero uno y luego el otro y los turnos y sobre todo el cómo monitoreo a la otra persona, ¿no? Si voltea con el niño y entonces le sonríe y le comparte esta emoción de estamos jugando juntos, entonces podemos estar hablando que sí hay un juego y una interacción social. En otros casos, por ejemplo, en chicos dentro del espectro suele ser me corretean y entonces estoy divertidísimo, pero el entender que ahora es de regreso puede ser un poco más complejo o incluso lo pueden hacer, pero solamente para obtener esta estimulación de qué padre siento cuando estoy correteando, pero no una vinculación como tal con la otra persona. De acuerdo. Entonces, eso es en la parte social, sí, que se nota más cuando en una reunión, una fiesta, pero también en la escuela, ¿no? Así es. Y cuando nos vamos acercando a esta parte de la integración escolar, también es súper importante el poder revisar el proceso de adaptación. El que a nuestro chico le quede claro qué está haciendo en la escuela, a qué va a la escuela, el que se pueda adaptar a las rutinas, el que se le facilite o no la transición entre actividades. Algo que vemos muchas veces en pequeñitos dentro del espectro es que adaptarse a un lugar nuevo les es complicado. Entonces, vamos a ir a la escuela y primero está esta renuencia de
es un lugar nuevo, no lo conozco, no sé qué pasa, entonces me angustio, puede ser que haya algunos días de llanto y conforme van pasando los días me voy habituando, me voy, pues sí, adaptando a este proceso escolar, pero suele ser frecuente que se acostumbren a hacer actividades que les son de su agrado, más no integrarse a las que no lo son. ¿A qué me refiero? Son estos chiquitos que a lo mejor entrar al salón les cuesta, pero hay unos juegos que les fascinan y entonces ellos podrían estar toda la jornada escolar jugando, pero no le hace sentido entrar al salón a realizar estas actividades. O que cuando la maestra da una indicación para hacer una actividad, ellos se quedan jugando con lo que les interesa. Y cuando la maestra se acerca a ayudarlos a guardar y a redireccionarlos hacia las actividades, llega a ver estos momentos a lo mejor de llanto, a lo mejor de grito, para demostrar esta incomodidad o que no me está gustando esto que me estás pidiendo. No estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo. Así es. Ok. ¿Qué otras cosas podríamos encontrar? Por ejemplo, en el lenguaje, en la comunicación del lenguaje, ya nos mencionaste, muy importante, lo básico, ¿no? Que haya una intención para comunicar, que señale, que comparta, que esté receptivo, que responda al nombre. Y si este niño sí tiene palabras o sí tiene frases o sí habla, porque también se puede dar eso en el espectro, sí habla, ¿qué observaría un papá? Porque pensando que no diga, no, sí habla. Entonces no tiene autismo porque sí habla. Exacto, sí, no necesariamente. Tenemos chicos con autismo que hablan mucho. Tenemos chicos, pero la forma en la que hablan es peculiar, ¿no? El tono en el que hablan suele ser, a lo mejor el volumen no está tan cuidado y pueden ser chicos que hablan muy, muy alto, o puede haber estos momentos en donde el tono en el que hablan suele ser como muy lento. Algunos parece que estamos hablando con un robotcito. Hay otros chicos como muy plano, que a veces se emocionan y la emoción solamente la distinguimos porque el volumen sube o baja, pero realmente no nos muestran o no hay como estos cambios en la entonación que acompañen a sus emociones muchas veces. También la calidad del lenguaje es diferente. Como te decía, hay muchos chicos dentro del espectro que pueden denominar cosas y entonces todos nos lo pueden nombrar, pero utilizar este lenguaje para comunicar necesidades e incluso para transmitir cosas más complejas, como mi estado de ánimo o cómo me fue en el día a día, es algo que suele ser complicado para las personas dentro del espectro. Y eso será lo importante de evaluar. No que hablen o no, porque en el espectro no hay una dificultad para hablar. La dificultad radica en este sentido comunicativo, en el saber para qué me sirve esto que sale de mi boca. En la relación con el otro. Así es. También hemos visto que hablan, por ejemplo, en tercera persona, ¿no? Sí, muchos de los chicos hablan en tercera persona y entonces suele ser, no sé, en vez de ¿quieres el carrito? O quiero el carrito, ¿quieres el carrito? ¿No? Y muchas veces repiten tal cual la indicación, como se las decimos. Esa parte también es una de las características. Sin embargo, es importante revisar si se presenta de forma consistente o si fue solamente una etapa mientras estaba como aprendiendo esta cuestión de la conjugación y dejó de hacerlo. Sí, esto es importante que nos recuerda no por una conducta tenemos un diagnóstico. Así es. Y también algo importante a mencionar es, no por tener varias conductas, cada una es un diagnóstico diferente. Exacto. ¿No? Creo que porque eso sucede a veces, ¿no? Sí. Si no habla, tiene un problema de lenguaje. Si tiene una cuestión sensorial, tiene una desintegración sensorial de no sé qué. Si tiene una cuestión social, tiene un problema social. No, o sea, todo eso en conjunto nos da el diagnóstico. Ya puede ser el espectro autista u otra condición, pero tampoco por una situación. Conducta. Exactamente, sí. Y en esa parte necesitamos que haya estas peculiaridades en todas las áreas implicadas en esta condición, es decir, en su comunicación, en su socialización, en la integración sensorial, en sus intereses y actividades. Y algo importante también es el uso de los objetos. Muchas veces las personas dentro del espectro utilizan los objetos de forma peculiar, ¿no? Si yo le doy una cuchara, tal vez no la va a usar para comer, pero sí la va a alinear, o si la va a girar, o si va a hacer cualquier cosa que a él o a ella le haga sentido. Exactamente, moverla, este tipo de cosas. Algo frecuente que vamos a encontrar en el espectro son estas desintegraciones sensoriales. No come de todo, ¿no?
no le gustan ciertos ruidos y entonces se tapa sus orejitas. Mira fijamente cosas, busca estar en movimiento constantemente, da vueltas sobre su propio eje, ya aleteó o ya realizó como ciertos movimientos. Pero no, exacto, pero no solamente la parte sensorial nos da el diagnóstico. Tiene que existir peculiaridades, como lo mencionábamos, en otras áreas para poder decir, ok, sí se trata de espectro autista o es un chico neurotípico con una desintegración sensorial. ¿Qué puede pasar? De acuerdo. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿la desintegración sensorial o estas características de muy sensible o poco sensible se presentan en otras situaciones? En muchas otras situaciones. De hecho, casi todas las condiciones del neurodesarrollo presentan esta desintegración o estas peculiaridades en la parte sensorial. Tenemos chicos con TDA que llegan a aletear. Y no tienen TDA y autismo, simplemente esta parte sensorial está implicada en todas las condiciones del neurodesarrollo. Lo vemos también en trastornos del lenguaje. Incluso chicos con trastornos específicos del aprendizaje pueden llegar a presentarlo y no por eso tienen autismo. De acuerdo. Entonces, mucho de lo que nos has platicado tiene que ver con la etapa de los primeros años de vida. Sí. Que es importante porque así podemos obtener un diagnóstico lo más pronto posible. Es importante saber qué tienen que observar los papás. Ahora, en términos generales, si nos vamos a un adolescente, dentro del espectro, con diferentes, o varios adolescentes, vamos a decir, que están dentro del espectro, en términos generales, ¿qué observaríamos? ¿Qué observaríamos? Peculiaridades en su socialización, ¿no? Desde chicos que no se interesan por socializar o por tener un vínculo con otras personas, hasta chicos que sí quieren tener este vínculo, pero no terminan de entender cómo hacerlo, ¿no? Y lo vemos en estos pequeñitos que suelen ser muy torpes socialmente, que quieren vincularse con otros, pero en verdad no tienen idea cómo hacerlo. Un pequeñito nos decía que quería invitar a una chica a salir, ¿no? Y era pues sí la invité, le dije que algún día estaría padre ir a una cafetería. Pero pues no me dijo cuándo, entonces pues yo creo que tal vez no quería salir conmigo, ¿no? Pero nunca acordó ni fecha, ni hora, ni nada. Entonces la chica se quedó como, pues sí, algún día nos veremos. Entonces esa parte es súper importante porque este espectro es tan amplio que vamos desde retos en donde la socialización en verdad es mucho más compleja a esta parte de sí quiero socializar, pero en verdad no tengo idea de cómo hacerlo. Y entender estas claves sociales me es muy complicado. Vemos, por ejemplo, chicos que acaparan completamente la conversación. Y entonces te quieren contar de la Segunda Guerra Mundial y te dan todos los detalles que pueden, pero en ningún momento se le ocurrió preguntarte si te está interesando, o leer estas pautas corporales en donde a lo mejor ya bostezaste, pero el otro ni siquiera se dio cuenta de que este bostezo este tema no me está haciendo tan ameno, ¿no? Entonces, esa parte es lo que podríamos observar en la socialización ya cuando son un poco más grandecitos. De acuerdo. Me hiciste acordarme que creo que es una buena serie, no sé si tú coincides conmigo, esta que se llama Amor en el Espectro. Sí. Que está en Netflix. Creo que podemos recomendarla. Me parece muy... que sí representa lo que son los chicos con una condición. Aquí en el SAN con una condición. Sí los representa. Al menos la primera temporada, que fue la que yo hice. Pero creo que es una buena recomendación para que las personas puedan observar cómo se manifiestan las conductas del espectro autista y cómo... También la personalidad, depende, o sea, no son iguales porque cada uno tiene una personalidad distinta. Sí, y en esa parte creo que también nos ayuda a visualizar a nuestros chicos como no tan chicos, ¿no? Porque de repente como papá es complejo, siempre vemos a nuestros bebés como bebés, ¿no? Y entonces el chamaco tiene 20. Es que mi bebé ya tiene 15 años. Y está más alto que nosotros y nosotros lo seguimos viendo como cuando recién nació. Entonces, esta parte de visualizar personas adultas con esta condición nos puede ayudar a ver que nuestro chico puede lograr un montón de cosas, pero necesitamos sí darle estos recursos, estas herramientas, traducirle el mundo para que ellos puedan adaptarse y que puedan pues vivir todas esas etapas que viviría cualquier persona que no tiene una condición. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues con esto terminamos este tema de hoy de las señales de autismo. Muchas gracias, Celeste, por platicarnos. Seguramente hubo cosas que a lo mejor no hablamos porque es
corto el tiempo y porque el espectro es muy amplio. Es muy amplio, es amplio. Entonces, si es así, no te quedes con dudas, escríbenos, pregúntanos cualquier cosa que quieras saber sobre este tema en específico, que no hayamos hablado, que se nos escapó, que no nos alcanzó el tiempo. Escríbenos, coméntanos en Spotify, en YouTube, en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Ahí nos pueden encontrar. Sí. ¿Va? Muchísimas gracias, Celeste. A ti. Terminamos este episodio. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.